Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. El América Primero de Trump pone otro cerco a la migración y pasa factura a las remesas que envían a sus familias en México y en otros países. El golpe para la economía mexicana es muy fuerte porque es la principal fuente de divisas tanto para el gobierno como de millones de familias que dependen de ellas para mantener su ingreso. Tan solo por la incertidumbre de su política arancelaria y el miedo a las deportaciones, las remesas se hundieron en abril con su peor caída en una década ante la sostenida ofensiva contra la migración. La pérdida de ingreso en ese mes fue de 12.14%, pero puede ser aún mayor si se graban con un 3.5% incluido en el plan fiscal de su gobierno. Las graves consecuencias de este impuesto son romper los canales formales para la transferencia de las remesas de los migrantes, criminalizarlos con mayores controles y persecución policíaca a los que lo hagan por cuenta propia o a través de redes informales o traficantes de divisas. Solo para dimensionar su magnitud, las remesas en 2023 representaron un aporte del 2.6% de la economía estadounidense y en el caso de la mexicana, cerca del 4% de su PIB el año pasado. Otra apretada de tuerca para financiar su plan fiscal. ¿Hasta dónde planea llegar para revertir su déficit? El gobierno de Sheinbaum ha celebrado como un triunfo que el impuesto no sea mayor como era la propuesta original, a la vez que mantiene su rechazo como una violación a acuerdos bilaterales de doble tributación de 94, y advierte de manifestaciones de repudio de concretarse. ¿Qué más puede hacer México? Impuestos recíprocos como los que gustan a Trump a unos 0.6 millones de estadounidenses en México, gravámenes en la frontera o comerciales. ¿Qué es lo que sigue? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Arrancamos con Blanco y Negro y pues como ve, ahí está, se lo ponemos en pantalla, el rechazo, el comunicado de rechazo del Senado de la República desde que se anunció originalmente un impuesto, un gravamen de 5% a las remesas de los mexicanos. Es un asunto que ha logrado quizá de los pocos o de los primeros poner de acuerdo a toda la oposición y al gobierno en la Cámara Alta y voy con la senadora Amalia García. Amalia, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. ¿Y cómo ves, este asunto del impuesto de las remesas? ¿A qué lo atribuirías? ¿Es otra vez una expresión del América Primero de Trump? ¿O no es tan buena o tan tersa o tan dúctil la relación con el gobierno de la presidenta Sheinbaum como nos han querido reflejar desde enero pasado? ¿Cuál de las dos posiciones te encuadrarías? Tenemos una relación compleja con Estados Unidos de siempre, histórica, y todos los mexicanos y mexicanas lo sabemos, lo vivimos, lo estudiamos desde niños en la primaria, en los libros de historia. Pero yo creo que este intento de imponer este impuesto a las remesas es claramente una visión antiinmigrante. Y es congruente con su visión, la que tuvo en el primer periodo en que fue presidente, la que tiene ahora, y lo digo porque el gran paquete de presupuesto, el gran paquete fiscal que él plantea, es un paquete en el que corta impuestos, va a bajar impuestos. Se trata desde el punto de vista del presidente Donald Trump en este Big, Great, Beautiful Bill, como él le llama, ¿verdad? Maravilloso y bellísimo proyecto de presupuesto, de bajar impuestos, incluso para programas sociales muy importantes, en el de salud, Medicare. Y entonces es recorte, recorte, recorte. Es congruente con su visión neoliberal de recortar e ir a un estado mínimo. Pero entonces, ¿por qué ¿neoliberal o proteccionista? Neoliberal y proteccionista, pero neoliberal porque el Estado mínimo es la visión que predomina, el Estado mínimo con menores impuestos. Pero la pregunta es, ¿y entonces por qué ponerle un impuesto a las remesas? Si no existía ese impuesto, puesto que ya tributan, ya pagan impuestos
los migrantes, todos los migrantes de todas las nacionalidades que están en Estados Unidos. Porque después de que pasó, envió al Congreso este proyecto de presupuesto y este paquete, hizo una declaración que nos impactó. Fuimos una delegación, un grupo de senadores de todos los partidos políticos, unidos en la misma visión de que es inaceptable que se quiera... Oye, de las pocas veces, sí, o de las primeras. Sí, en medio de la polarización y del conflicto, pero en esto estamos unidos, absolutamente con la misma visión. Perdón, te Y interrumpí la entonces declaración. llegamos y lo que nos encontramos es que acababa de hacer una declaración el presidente Donald Trump señalando para qué quería los recursos que sí iba a recaudar de este impuesto. Y entonces señalaba que serían para continuar con la construcción del muro, que serían recursos para fortalecer a la patrulla fronteriza, la Border Patrol, que serían recursos para ICE, que es la fuerza policíaca que va incluso en los estados y ciudades santuario a detener a los migrantes. Es decir, está clarísimo a la hora en que uno ve el discurso y además si contrasta con su política de recortes, ¿por qué aumentarlo diciendo que es para esto? Y creo que tiene que ver con su visión de que si les hace poco atractivo a los migrantes llegar a Estados Unidos porque va a haber este impuesto, entonces llegarán menos. La realidad es que no es así. Los que están ahí, seguramente la mayoría se van a quedar, pero lo que sucede es que los que están, y cuando digo esto digo no solo los que están indocumentados, los que están documentados, los que tienen green card, porque este impuesto será el envío de remesas de todo el mundo. Si tú vas de turista y envías un recurso, también te van a cobrar el porcentaje que finalmente decide el Congreso, los senadores ahora. Si eres estudiante extranjero y estás ahí y mandas dinero a tu casa, también te lo van a cobrar. Si tienes green card, te lo van a cobrar. Es decir, a todos los que no sean ciudadanos norteamericanos. Y entonces... O sea, cualquier salida de divisas, del índole que sea, del origen prácticamente que sea y de la fuente que sea. Así es, lo van a hacer, pero ya dijo a dónde lo va a destinar. Lo va a destinar para ir contra los migrantes. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que quienes ya están ahí, legalmente regularizados, y son millones, no solamente de México, sino de todo el planeta, que están viviendo y trabajando ahí. Es una fuerza laboral impresionante, que trabaja y crea riqueza allá. Lo que va a suceder es que van a buscar otras vías. Tú lo decías en esta introducción hace un momento, porque ellos saben que sus familias lo necesitan. Aquí está Juan José Lee, que es un experto desde el ámbito de la banca en esto, y él sabe cuando se ha dicho es que tal vez los grupos del crimen organizado son los que están enviando dinero. Es falso, por una razón. El promedio de envío de remesas son $300 al mes. Eso no tiene que ver con necesitaría tener un aparato el crimen de gentes que estuvieran haciendo los envíos. Está distribuido masivamente en todo el país, pero ¿quiénes lo reciben? Son los abuelos, son los padres adultos mayores, es la esposa, son los hijos, y lo van a seguir mandando por la vía que sea, porque saben que sus seres queridos lo necesitan. La remesa, y también hay que subrayar esto, no es un recurso del gobierno, no es un recurso que venga hacia el gobierno, es de las familias, que por cierto, a la hora en que lo usan en México, también pagan impuestos, como 17% a través del IVA. Claro, claro. Entonces, lo que sucedería es que van a seguir enviándolo, pero lo van a hacer por vías no regulares, e incluso el crimen organizado va a haber una nueva oportunidad. Es un error gravísimo. Sí, se le va a abrir una oportunidad de negocio. Ahorita le vamos a preguntar precisamente a Juan José Lee, que por eso le invitamos, es un experto en estos temas, pero déjame ir con Pedro Tello, analista de temas económicos. Y a ver, Pedro, la lógica parece como muy simple, lo que acaba de decir Amalia. Va a recortar en su plan fiscal impuestos, esa es su gran promesa, para eso necesita los aranceles, para meter dinero, para atraerlo a Estados Unidos, y uno de ellos es las remesas. Las grava para meter dinero y ya no tener que gastar ni en el muro ni en la patrulla, o gastar menos en el muro, la patrulla fronteriza y todos los, digamos, mecanismos punitivos para perseguir y castigar, sancionar y expulsar a los migrantes. ¿Concuerdas con esa lógica? ¿Te parece que es sostenible esa lógica? Mira, yo no creo que sea prudente hablar de si es sostenible o no. Es congruente con la visión de Donald Trump desde que estaba por arriba de su primer periodo presidencial. Se trata desde su óptica de
abaratar la vida de los estadounidenses y encarecer la vida de quienes, no siendo originarios de Estados Unidos y teniendo, digamos, una residencia no perfectamente legalizada, consumen bienes, consumen servicios y representan una suerte de gasto para el Estado estadounidense. Esa es la lógica con la que se mueve. Abaratemos la vida para los ciudadanos norteamericanos, hagamos más cara la estadía y el pago de servicios para quienes no lo son. ¿Será aprobada en el Senado en unas semanas más? Seguramente sí. Lo que quieren hacer antes del 4 de julio, entiendo. En efecto, esa es la idea. Ahora, la cuestión aquí, que me parece que es la más importante, es toda la mecánica para que esta decisión funcione como un mecanismo recaudador, uno, como un mecanismo para organizar o llevar un registro pormenorizado de las operaciones de traslado de fondos hacia México, y tres, como un auténtico generador de recursos para financiar las operaciones que comentaba aquí la senadora Amalia García. O sea, digamos, en la lógica tiene lógica, pero llevarlo a cabo, la implementación... Eso va a ser un desafío relevante. Por dos razones. Porque... Desafío relevante o casi imposible. Para que me ubiques un poco mejor a mí y al auditorio de lo que está proponiendo. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que en los últimos años se ha atomizado tanto la creación de centros para poder realizar el envío de remesas a México o a Centroamérica o América del Sur, que esa atomización ha complicado extraordinariamente la ubicación geográfica de las mismas y consecuentemente el seguimiento de las operaciones que se realice a través de ellas. Es este último eslabón, el relacionado con esa gran atomización, lo que hará muy compleja la labor misma de control específicamente que se espera obtener a través de esta ley y concretamente en lo que tiene que ver con la generación de fondos suficientes para cubrir los propósitos de muro fronterizo y cuerpos de seguridad. Pues mira, justamente quien ha trabajado un montón, tú me corregirás, pero de los bancos que yo sepa han trabajado más este tema de remesas o de más larga data, ha sido justamente BBVA, antes Bancomer, Juan José Lee, economista senior justamente del banco. Y me gustaría que le entraras a que nos explicaras y tu punto de vista sobre la implementación de del seguimiento o la fiscalización, porque realmente lo que sería una fiscalización de estos recursos. ¿Es eso viable a partir de la atomización? ¿Cómo mandan el dinero? ¿Lo puedes enviar ya incluso a través de plataformas Sí, actualmente y apps? el corredor de remesa de Estados Unidos a México es el más grande del mundo. Hay 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, no los consideramos migrantes, pero si consideramos a los de segunda y tercera generación, que ellos no mandan tanto, pero igual son otros 24 o 28 millones. Entonces realmente es un corredor muy, muy grande. Del total de las remesas que llegan al mundo, Estados Unidos, el impuesto que quiere poner es a todo el mundo. Estados Unidos manda una cuarta parte de todas las remesas que circulan en el mundo. Y una parte muy importante llega a México, que es alrededor de 65 millones. Es decir, lo que quiere grabar el gobierno de Estados Unidos no es nada más las remesas que llegan a México, con este 3.5% que es actualmente, sino busca grabar un monto muy importante. Estamos hablando de cerca de unos 220 millones de dólares que se pueden grabar con un impuesto de 3%. No sé si en el gobierno de Estados Unidos hayan hecho el cálculo. Pero justo lo acabas de decir, 220 millones es una cantidad que parece muy apetitosa, o sea, es una cantidad brutal. ¿Verdad? Sin embargo, tú dijiste que puede, pero sí puede. No, realmente. O sea, ¿puede grabar esa cantidad? Para gran parte puede? de los países donde hay muchos migrantes, Asia, por ejemplo, es muy difícil grabar porque gran parte ya tienen ciudadanía. También para Europa tienen gran parte de ciudadanía. Donde va más a afectar las remesas son a Latinoamérica. Latinoamérica sí tiene una proporción muy alta de migrantes que son no documentados. Hay que considerar que el impuesto si eres ciudadano, vas a estar exento de ese impuesto siempre y cuando la empresa remesadora haga los trámites para poder estar exento. Y además, si tienes residencia permanente, en la ley lo manejan como número de seguridad social válido, puedes pedir el crédito fiscal, que básicamente es, si tú haces la declaración de impuestos, te van a regresar el dinero, ¿no? Entonces, realmente, quienes más van a verse afectados son los migrantes no documentados, ¿no? De los 12 millones de migrantes no documentados, de los 12 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, solamente alrededor de unos 4.5 millones son no documentados. El resto son ciudadanos
o tienen green card. Consideramos muy difícil que se pueda implementar porque, en primer lugar, casi todos tienen un familiar en Estados Unidos que ya tiene ciudadanía o que tiene esta residencia. Entonces, gran parte de esos 4.5 millones le van a pedir el favor a alguien que se los mande. Si no es un ciudadano, bueno, si no es un migrante mexicano, puede ser una persona nacida en Estados Unidos que ya tiene ciudadanía, ya sea de segunda o tercera generación, y también les puede ayudar. Amigo, primo, tío, Amigo, primo, vecino, jefe en el trabajo. Incluso si estás casado con alguien, un estadounidense, le puedes pedir a él que te lo mande. Y también, por eso consideramos que en verdad, al menos para el caso de México, el volumen de personas que pueden ser afectados es mucho menor a lo que pueden ¿Cuánto estiman? afectar. ¿Cuánto estiman que puede ser afectado? Realmente afectado. Bueno, el potencial está alrededor de unos 4.5 millones, pero consideramos que en realidad los que pudieran pagar menos de 1.5 millones, dado toda esta complejidad que puede haber. Toda esta complejidad. Y, Amalia, ¿no estaremos otra vez ante otro escenario taco? Es un escenario otro taco muy que se complejo. que se tenga que echar para atrás. Bueno, tendrían que echarlo para atrás. ¿Qué es lo que vimos en Washington? Ahora que estuvimos este grupo de senadores, senadoras, entrevistándonos con medio mundo. Nos reunimos con altos funcionarios del Departamento de Estado, nos reunimos con congresistas, demócratas y republicanos, con senadores, senadoras, también demócratas y republicanos. Nos reunimos con think tanks que conocen bien la relación México-Estados Unidos y nos reunimos con gente que está en la banca. En Estados Unidos, como bien decía Pedro Tello, está dispersada la posibilidad de enviar recursos porque hay más de 300 pequeños bancos a lo largo del territorio norteamericano, además de los grandes bancos. Y luego están lo que conocemos como las remesadoras, como Western Union y otros. ¿Qué es lo que ellos mismos, todas estas empresas financieras decían? La verdad es que, aunque hay aproximadamente, se calcula efectivamente 4,5 millones de mexicanos indocumentados en los Estados Unidos y van a presionar para que ellos no envíen la remesa y les podría afectar. El asunto es que a todas estas instituciones las va a obligar a pedirle al ciudadano norteamericano que le demuestren que son ciudadanos norteamericanos. Y en Estados Unidos esto es algo muy molesto para la gente, a la gente le irrita. No tienen una identificación como la que tenemos aquí con lo que la gente llama el INE, es decir, con la credencial de elector. Lo que tienen en general es la licencia de manejo, pero no la tiene todo el mundo. Y entonces decían, cada banco, cada remesadora va a tener que hacerse responsable ante el gobierno norteamericano de demostrar que quien mandó el dinero es ciudadano norteamericano y no le cobró, y que al que no es ciudadano norteamericano pudo demostrar que no es y que sí le cobró, y entonces los va a meter en una situación en la que sí, porque a ellos, a los bancos, y a la gente también, porque van a decir, yo quiero mandar dinero, muéstreme que es ciudadano norteamericano, porque usted parece hispano. Sí, bueno, pero yo ya nací aquí de padres mexicanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. No, demuéstremelo. Y entonces van a tendrían, si es que lo aprobaran, una gran situación conflictiva con la gente para pedirle que demuestre que es ciudadano norteamericano. Esa es la complejidad que está también presente, y entonces quienes están hablando con los senadores que tomarán la decisión seguramente, yo lo supongo, serán también estas empresas y estos bancos diciendo, a ver, ya tomaron en cuenta. Cabildeando y presionando, diciendo, ¿no? ya tomaron en cuenta lo que significa. Y luego los académicos, los think tanks diciendo, y los mexicanos que están allá, hijos de mexicanos, los que están ya con residencia y que también tienen presencia. Nos entrevistamos con congresistas de origen mexicano porque sus padres son mexicanos y nacieron ya allá, y todos diciendo, esto es un agravio. Entonces, la tensión existe. Cuando llegamos no había mucha información sobre lo del impuesto a las remesas porque estaban en el gran debate. Esto estaba casi oculto. Pero de pronto llegamos y empieza a aparecer y se le pone luz, y entonces los bancos, las remesadoras, los académicos,
Bueno, nos reunimos también con los embajadores y embajadoras de Latinoamérica para que ellos también ver qué estaban haciendo de presión y estuvieron dispuestos y diciendo nosotros tenemos que defender que no se les moleste a nuestros connacionales que están acá. Entonces, no la tiene fácil Donald Trump y vamos a ver qué se decide porque finalmente... ¿Pero crees que venga otro taco? Como lo apodan por su capacidad para echarse para atrás, para recular. Va a depender de los votos que tenga y yo creo que incluso, aunque tenga mayoría republicana en el Senado, no es fácil por una razón. Él puede decir lo que quiere y tener a los republicanos ahorita, pero vienen elecciones intermedias. Noviembre. Y muchos de estos republicanos saben que tienen un electorado de origen hispano cada vez mayor, más influyente. Por ejemplo, nos reunimos con qué senadores, que yo quiero mencionarlos, con el republicano Mark Kelly, es de Arizona, y uno diría, no, pues Arizona son republicanos, sí, pero hay una votación hispana ya cada vez más fuerte. Totalmente. Y entonces Mark Kelly va a decir, ¿y cómo van a reaccionar mis votantes y sus familias? Y luego nos reunimos, por ejemplo, con la republicana María Elvira Salazar de Florida, y ella dice, no, pues es que también los que envíen incluso a Cuba, ¿verdad? Pues les van a cobrar. Entonces está también este elemento político que es muy importante. Bueno, elecciones, por supuesto, en noviembre en Estados Unidos y en México en 2027, que se ve lejos, pero no tanto. Y ahorita regreso contigo, me tengo que ir a un corte. Pedro, regreso contigo y para entrarle un poco en eso, las reacciones, la capacidad, por ejemplo, decía Amalia, de el cabildeo, la presión de los bancos, las que envían en remesas, pero también del gobierno mexicano, qué va a hacer frente a esto, hasta dónde puede llegar, qué clase de acciones puede tomar. Le enviaran cartas, correos electrónicos, en sus redes sociales a los senadores, para que les digan que no estamos de acuerdo con eso. Y vamos a seguir informando, porque de ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos. Desde Morena levantamos la voz ante la posible aprobación de una medida inaceptable en el Congreso de los Estados Unidos: imponer un impuesto del 5% a las remesas. Esta propuesta, impulsada por el legislador republicano Jason Smith, es discriminatoria, abusiva y profundamente injusta. En Morena siempre antepondremos los intereses del pueblo y respaldaremos a la presidenta Claudia Sheinbaum en cualquier decisión que tome en defensa de la soberanía nacional. Pues ahí tiene el posicionamiento de la presidenta y también de la presidenta de Morena. Respecto de las remesas, decía 5%, ya eso se redujo, es 3.5%, pero como puede ver por su lenguaje, coincide con la senadora Amalia García aquí en la mesa diciendo es un impuesto antimigrante. Y me quedo contigo, Pedro, ¿qué te parece las posibilidades de reacción que plantea la presidenta? Primero pidiéndole a los mexicanos allá que manden correos, que cartas a los senadores, que hagan presión pública, que los hagan cabildeo de la manera que puedan. Y dice, no descartamos movilizaciones. No sé, me imagino que estaba hablando de movilizaciones aquí en México. Ir al Zócalo o en las principales capitales de la ciudad o en la frontera. Pero ¿qué impacto crees que pueda tener estas, digamos, medidas, estas reacciones? Yo creo que se trata, por parte del Gobierno de México, de abrir márgenes de negociación, que lo siente y los sabe muy estrechos en este momento en materia concretamente del asunto de las remesas. Yo diría que esa propuesta del gobierno de Donald Trump es como una mala noticia envuelta para regalo, para México, pero también para el propio gobierno de Estados Unidos, por todas las complicaciones técnicas que aquí ya hemos señalado. Así es, ahora para implementarlas, sí, fiscalizar y etcétera. Ahora se agregaba el ingrediente político a las elecciones intermedias allá, y por supuesto lo que será sin duda alguna este efecto de presión de los votantes en aquellas entidades donde la presencia de los latinos es muy fuerte y consecuentemente el deseo de mantener espacios que les permitan enviar recursos a sus familias en los países de origen seguirá siendo una prioridad para ellos y un motivo de presión para quienes busquen algún proceso de reelección o algún puesto de elección popular en Estados Unidos. Y yo agregaría otro factor que también es importante y que opera a favor del gobierno de México. Es el artículo 24, si no estoy mal,
del Tratado de Doble Tributación contra la doble tributación que México y Estados Unidos suscribieron y está en vigor desde el año 1994. Así que, por eso señalo que es una mala noticia envuelta para regalo, porque el gobierno de México tiene un argumento jurídico, un tratado. Tiene además una suerte de representación a través de los mexicanos que residen en Estados Unidos legal o ilegalmente, que pueden ejercer una presión política relevante. Y tiene además un tercer factor que es toda la complicación técnica que aquí hemos señalado, que hará difícil la implementación de esta decisión por parte del gobierno de Estados Unidos. En otras palabras, tenemos márgenes estrechos de maniobra en este momento, pero frente a la posibilidad de que se acerque la aprobación del mismo y la cercanía de la elección, esos márgenes se van a ir incrementando por la cantidad de problemas que se perciben alrededor de este asunto. José Lee, doble tributación. Amalia decía hace rato, de alguna manera ya existe. Porque pagan impuestos allá y cuando llega el dinero de ellos, acá pagan el 17% de IVA. A ver, ¿es un argumento sólido? ¿Es un argumento fuerte el tema de la doble tributación o no? Yo creo que hay muchos argumentos que se pueden poner, como esto de la doble tributación, pero también están otras cuestiones en el sentido de que mucho como ya se señaló, del mismo electorado sabe que esto va a pegarles directamente a sus bolsillos. Decimos 3.5%, pero hay que poner en contexto cuánto es 3.5%. Actualmente para mandar una remesa, si se manda de un banco cuesta $5. Si se manda de tienda comercial a tienda comercial, cuesta de $8 a $12. Entonces, mandar de una cuenta a una cuenta pasaría de $5 a $18 por envío, es decir, casi 300% más. Oye, ¿eso a poco eso es lo que cobra Salinas Pliego? No. Me imagino que debe ser más. Es más. Porque es bien abusador. De cuenta a cuenta. ¿Cómo? De cuenta a cuenta pasaría de $10 a casi $23 el envío. Es decir, es una distorsión totalmente al mercado. Es que te aumenten el costo de enviar remesas de un día para otro 230%. Claramente hemos argumentado que distorsiona el mercado y como claramente señala esta Amelia, esto da pie al crecimiento de un mercado informal para el envío de remesas. Es decir, lo que va a terminar generando este impuesto de 3.5% es que muchas de las remesas que llegan a México seguramente van a caer mucho, pero los familiares ahí en Estados Unidos van a encontrar canales informales para mandar esta remesa. Los más informales, puede haber canales informales legales, pedirle a un familiar, buscar alguna página de internet para mandarlo. Puede haber incluso canales mucho mejores que los actuales, como la bancarización, porque actualmente, como está la ley, solamente se van a grabar los envíos que hacen las empresas que transfieren dinero. Es decir, todas las transferencias interbancarias no cuentan, porque además ese mercado es 1000 veces más grande que la remesa. Todas las exportaciones e importaciones y todo el traslado de capitales se hacen a través de transferencias interbancarias y eso no cuenta. Perdón por la ignorancia, pero en este momento tú ya puedes hacer las transferencias directamente desde tu teléfono. Hoy en día tú puedes hacer las transferencias directamente desde tu teléfono, pero ojo, si estás en un banco vas a hacer una transferencia interbancaria y eso no va a estar grabado, pero para muchos de los migrantes en Estados Unidos y para muchos de sus familiares en México, ellos no tienen cuenta bancaria, ellos tienen que mandar remesa, entonces ellos sí estarían grabados por este posible... Pero a ver, la cuenta de banco, Amalia lo decía, se puede abrir con una licencia. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos. Pero más del 50% de los migrantes, de sus familias que están acá, no tienen cuenta. Fíjate qué paradójico. O sea que frente a este panorama tan complicado, pues resulta que podría ser una complicación mayor por la falta de bancarización en México. Y sobre todo Amalia. porque a donde llega es a las comunidades más apartadas, en condiciones más precarias. Por ejemplo, te hablo de Zacatecas. Ajá. En Zacatecas hay alrededor de 4,000 comunidades de menos de 100 habitantes. Es un estado muy extenso, con una enorme dispersión poblacional, queda lejísimos ir al banco y entonces lo que hacen es el envío que permite que sea más fácil llegar a la tienda el gobierno de México lo que ha propuesto es el Banco del Bienestar, que los ha ido instalando las oficinas en donde antes estaban los telégrafos de México, que efectivamente tiene una gran cobertura.
pero tendría que empezar a diseñarse mecanismos para hacer frente a esto. Y yo regreso al tema de la doble tributación. Es un tema para debate en la negociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es la relación que tenemos México y Estados Unidos? Es un asunto que tendría que estar en la mesa innecesariamente tensando más la relación, que ya de por sí con los aranceles y además cada día no sabemos qué más va a aparecer. Nos decían los congresistas norteamericanos, no, ustedes nos dicen que cada día, nosotros decimos cada hora. No sabemos qué va a empezar a decir el presidente Donald Trump. Vivimos con el alma en un hilo. Es una situación muy complicada. Es que, perdón, pero justamente ahora que decías esa frase de necesitamos poner en la relación con el TLC primero, ¿qué tipo de relación tenemos, Pedro? Pensé lo que le pasa como a lo mejor a muchas parejas que después de 10 años, cuando ya ni siquiera se hablan o cuando ha cambiado tanto su relación, dicen un día, ¿y qué clase de relación tenemos? Lo que da generalmente origen o a una crisis o a una visita a la terapia de pareja. ¿Cuál relación tenemos? Parece más serio. ¿Lo van a subir eso a la negociación del TEMEC? Parece más cercano a una visita de pareja lo que nos espera en el corto plazo a México y Estados Unidos, no solamente por el tema de las remesas, sino por la renegociación o la revisión del contenido del tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá. Es decir, México y Estados Unidos, como economías, pasamos de una situación de integración silenciosa que durante décadas o siglos se dio, a una integración que buscó ser negociada a través del Telecán del 94 o del TEMEC reciente, ¿no? Lo que ocurre ahora es que cuando nos damos cuenta de la complejidad de las relaciones que se han establecido entre ambos países, que rebasan el ámbito estrictamente económico y se transfieren al ámbito político, pero también al social, pues entonces cuando arriban al gobierno de Estados Unidos alguien con el perfil de Donald Trump, con una suerte de distanciamiento muy evidente de lo que representa o de todo lo que está al sur del río Bravo, las decisiones que se toman allá en materia de aranceles, en materia de política migratoria, ahora con el tema de las remesas, el asunto del fentanilo, etcétera, etcétera, apuntan más hacia el establecimiento de una tensión de tal nivel entre la región, o en el caso de nuestro país, entre México y Estados Unidos, como un mecanismo para obligarnos a negociar. Más que integración parece un choque. ¿Sí? Entonces, está el gobierno de México frente a un desafío mayúsculo. ¿Cómo interpretar, cómo entender, cómo negociar con el señor Donald Trump o sus representantes todas estas áreas que van desde el fentanilo, la seguridad, los aranceles, las remesas, etcétera, 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 en momentos en los que la economía de México se debilita, la economía de Estados Unidos pierde altura y las demandas sociales por empleo y por mejores condiciones de vida allá y acá comienzan a internarse en el terreno del ámbito político frente a elecciones intermedias allá y acá. Oye, Juan José, y para seguir con el mismo símil, cuando llegas ya a esa clase de negociaciones, ya lo que estás diciendo, ¿verdad? ¿Y quién se queda con las remesas? ¿Quién se queda con la tributación? ¿Quién se queda con los niños? ¿Quién se queda con el perro? ¿No? ¿Cómo se distribuye eso? Bueno, ¿Pueden quedárselas? Con el impuesto que están poniendo ahorita, yo creo que lo más que se podrían quedar es con un 3.5% de la remesa, pero yo creo que realmente va a ser una táctica fiscal fallida, porque gran parte de las remesas van a ir, desafortunadamente, por canales informales. Y también nosotros hemos señalado en el análisis que seguramente también una parte de los que se van a ir a los informales van a caer a canales informales, probablemente vinculados al crimen organizado, ¿no? Justamente les estamos abriendo un mercado para que las remesas se puedan mandar por ese lado, ¿no? Y también la otra cuestión, yo creo que ya los gobiernos de cada uno de los estados ya deben estar conscientes de que el impacto de las remesas no va a ser parejo. La región más expulsada de migrantes de México siempre son la tradicional, obviamente es Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán. Ellos tienen gran parte de migrantes, bueno, esos son los que tienen más migrantes, pero gran parte de ellos están documentados o tienen green card. Los que más van a ser afectados son los de reciente migración de 20 años para acá, que es la región centro, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y sobre todo la región sureste, ¿no? Guerrero, Chiapas y Oaxaca, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un análisis y encontramos que los 3 estados que más van a estar impactados
tanto en términos absolutos como en términos relativos, van a ser Guerrero, Oaxaca y Puebla, con impactos de casi $100 millones al año y con decremento de las remesas que van desde el 2 hasta el 4%, porque ellos son los que tienen una mayor proporción de migrantes que son sin ciudadanía, ¿no? O bueno, sin documentos. ¿Cómo ves estas cifras? No, tú que tremendo. además estás llegando de la frontera sur. Sí, claro. Por supuesto no mencionó a Sí. Chiapas, pero debe estar muy cerca. Debe estar muy cerca de Está ser muy de los más cerca. afectados. Sí. Pero ahí Sí, está sí. Oaxaca, acaba de decir, Guerrero y Puebla. Guerrero y Puebla, Sí, centro-sur. Y hay otros efectos, además de anunciar este tipo de políticas, que son efectos también económicos, pero que tienen una razón de temor. Pues se genera temor, hay un racismo, hay persecución, hay xenofobia. Y entonces aparece una nota estos días en la prensa que seguramente ustedes pueden constatar, y es que en este periodo bajaron las remesas 12% y no habían bajado de manera tan... Oye, y eso antes de gravámenes. antes de gravámenes. impuestos. Bajaron de manera extraordinaria, como no bajaban, me parece que desde 2012. 12 ¿Y esto se debe a qué? Habría que preguntarnos a qué. Seguramente que los propios mexicanos trabajando en los Estados Unidos lo que han dicho es, vamos a tener una situación de persecución, una situación muy adversa, y entonces vamos a enviar un poco menos de recursos porque tenemos que resistir, porque tenemos que aguantar acá. Entonces, todo lo que significa esta actitud anti-inmigrante, anti-mexicana, tiene impacto hasta en la propia economía de Estados Unidos porque ellos son consumidores. Los mexicanos que están allá están generando riqueza y trabajando en la economía norteamericana, consumen, pagan rentas, van a restaurantes, pagan alimentos, se compran un coche. Bueno, en esta persecución que hay, porque además están las redadas, incluso, No, reitero, acabamos de ver una más violentísima. sí, incluso en ciudades santuario, en estado santuario, en contra de los propios gobernantes, el gobernador o el alcalde, el mayor de estos lugares. Bueno, el envío es menor porque hay temor y seguramente la reacción lógica es vamos a ahorrar, vamos a gastar menos porque no sabemos qué es lo que viene. El efecto es muy malo, pero hablando de esta figura que tú decías del divorcio, yo lo veo muy difícil. 30 años de entrelazamiento de nuestras dos economías, alrededor de 38 millones de personas de origen mexicano, una presencia incluso cultural muy, muy fuerte. ¿Cómo rompes eso? Pero el hecho es que el presidente Donald Trump está peleándose con todo el planeta. Bueno, a los europeos los ha humillado y maltratado, a Canadá, al ex primer ministro Trudeau lo trató de una manera tan grosera y creo que finalmente en Estados Unidos, ahora que fuimos, había gente, desde la persona con la que platicamos en el restaurante mientras tomábamos el café, íbamos a otra reunión, que nos decía, estamos arrepentidos de haber votado por el presidente Trump, y ya ha empezado a bajar su popularidad porque la gente siente que hay medidas que no tienen consistencia. Y yo creo que las intermedias son una esperanza, pero además también yo quiero comentar, aquí podemos tener todas las polémicas, debates políticos, polarización, pero la realidad es que la imagen que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum afuera es una buena imagen. Así es. Porque decían, se ha mostrado firme, consistente, serena. México puede estar aquí, podemos estarnos dando hasta con la cubeta y los maestros. Oye, pero, y todo. A ver, no es el tema, pero pensé que lo que ibas a decir es que la polarización social allá es mucho mayor Tremenda. que lo que tenemos en México. En todo caso es política. Está dividida en dos. Bueno, sí. el paquete en la Cámara de Representantes se votó por una diferencia de un voto. Un voto, así es. 215 a favor, 214 en contra. Esto habla de cómo están las cosas. Estamos de regreso en Blanco y Negro, estamos discutiendo sobre las remesas, sobre el gravamen que planea el plan fiscal de Donald Trump para poner un impuesto de 3.5% a todos los envíos que manden acá. Y antes de que esto se haya concretado con una aprobación en el Congreso norteamericano, como ve en pantalla, puede dar un seguimiento de cuál ha sido el comportamiento de las remesas, principal fuente de divisas de este país, tanto para el gobierno como para las familias, divisas que vienen del exterior. Y ahí puede ver lo que comentaba hace un momento
la senadora María García sobre la caída fuerte, muy fuerte, que sufrieron ya en abril pasado, 12%, alrededor un poco más de 12%. Ahí está en la última columna de la gráfica, que es la peor, la más fuerte en los últimos 12 años. ¿Cómo ves? Será el sereno, pero los discursos tienen impacto. Sí, bueno, las palabras construyen realidad y, por supuesto, construyen miedo. Sí, justamente esta caída del 12% es muy alarmante porque es la caída más fuerte, a lo mejor en 12 años, pero en vez de, damos un seguimiento muy puntual a todos los indicadores financieros y ya preveíamos esta caída. De hecho, en los pronósticos que teníamos alrededor del menos 10% y cayó menos 12%. Porque, pero a ver, ¿cómo la proyectaste? ¿Por qué lo tenías previsto? Muy simple, porque nosotros seguimos muy claramente los indicadores financieros y justamente de ese 12%, la mitad es un efecto base, porque en abril de 2024 las remesas crecieron 8% cuando debieron haber crecido 3%. Es decir, el año pasado tuvo un efecto base porque creció más de lo que se tenía estimado. Entonces, eso hizo que el efecto base de comparación, en vez de que fuera más suavizado la caída de alrededor del 6%, cayó menos 12%. El restante menos 6% se divide parte en la mitad, que es una parte, lo que sí es totalmente coyuntural, del discurso, un poco en contra de los migrantes y que han a lo mejor detenido a los migrantes, y la otra parte, otro 3%, se debe a cuestiones a lo mejor del tipo de cambio, porque si recordarás, hace 2-3 meses casi estábamos en 20.60 el tipo de cambio, y en abril terminó en 20.10. A ver, pero es interesante, o sea, lo disocias del acoso a los migrantes, lo disocias de incluso el temor de perder el trabajo y que por tanto no salieran o fueran a hacer el envío. Es un asunto que lo ves como un proceso, una lógica económica de otra índole. Sí, nosotros seguimos los indicadores muy puntuales. Pueden revisar el pronóstico que mandamos. Era menos 10%, salió menos 12%, muy similar a lo que teníamos, porque claramente hubo un efecto base. Y justamente pues, te puedes adelantar, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? En mayo, tú sabes que es el mes que mandan más remesas, probablemente, por el Día de las Madres, justamente, porque hay una gran parte de las remesas que se mandan a las madres. Nosotros creemos que las remesas van a ser muy similar a lo del mes pasado, alrededor de crecimiento del 0%, 2%, 5.700 millones de dólares, 5.600. Y para junio va a haber otro efecto base, porque llegamos a un máximo histórico el año pasado en 6.200 millones de dólares. Para junio de 2025 tenemos una caída cercana a 7%. Nosotros sí tenemos como nuestra serie de justamente cómo van a crecer las remesas y obviamente hay fluctuaciones. Por eso estimamos que en mayo van a llegar a esta cantidad y que vamos a ver otra caída en junio. Pero lo que es más importante, digamos, no es lo que cambie cada mes, sino lo que vaya a largo plazo, ¿no? Y el principal determinante de las remesas no es la política migratoria en Estados Unidos, tampoco lo va a ser los impuestos. El principal determinante va a ser el empleo que haya en Estados Unidos. Si le va mal a la economía de Estados Unidos, el principal factor por el cual actualmente le puede ir mal a la economía de Estados Unidos es la guerra comercial. Si continúa la guerra comercial en Estados Unidos, se va a desincentivar la inversión, va a haber menos empleos para los migrantes mexicanos, y ese va a ser el talón de Aquiles de las remesas. Una desaceleración económica en Estados Unidos puede tirar las remesas 5 o 10% en un año. Eso sí es lo que verdaderamente puede afectar. A ver, Amalia, fíjate, si te haces para un lado a la política migratoria, malo. Si te haces para la política comercial, malo. Pero para el que siempre es malo, es para nosotros. Si no es por la política migratoria, van a ser por los aranceles, se reduce el mercado laboral, hay menos chamba en Estados Unidos para los migrantes y las remesas pueden caer. Lo que acaba de decir Juan José me impactó. Sí, o sea, de la 2007 dimensión. a 2009 cayeron las remesas 21% por la crisis financiera. Fue la mayor caída que tuvimos y no hemos tenido una caída tan grande. Sí, que yo creo que resulta muy interesante esa intervención, porque vemos cómo está entrelazada las decisiones políticas de las determinaciones también de quienes toman decisiones políticas en materia económica. Y entonces, si tú generas una política que pone en el acento en la creación de empleos, eso te va a dar un resultado.
pero si tú pones el acento en una guerra comercial, te da otros resultados. Y creo que todo está entrelazado. Hay en la ciencia política un ámbito que me parece muy interesante, que es anticipación de futuros. Bueno, ¿cómo puedes anticipar los futuros? Viendo las tendencias económicas, pero también viendo lo que se puede hacer desde el ámbito de la política. El tomar decisiones es una de las facultades de quien está en un espacio de poder público. Y el presidente Donald Trump ha estado tomando decisiones desde nuestro punto de vista absolutamente erróneas. Digo, nuestro punto de vista, creo que hablo por todo el planeta, todo el planeta, los europeos, los canadienses. Quizás algo los, por los británicos, que a esos creo que no les está yendo tan mal. Por lo menos con el último arancel. Bueno, no les está yendo Por tan ahora. mal y ya dijeron, nuestro vínculo es con Canadá y ya fueron a decir nada de que es la nueva estrella de la bandera norteamericana. Eso también, a lo mejor Pero- por eso no les fue tan mal. Pero entonces, ¿cómo es importante que estemos atentos tanto a la evolución de las decisiones en materia política y de la economía, como de las decisiones en materia de políticas públicas? Porque impactan en la vida de la gente. Sin duda, los escenarios. Me estoy cerrando y entonces te preguntaría, con todo lo que está en la mesa, ¿cuál es tu escenario? En 30 segundos, Pedro. Yo diría que estamos frente a un tema muy polémico para la relación entre México y Estados Unidos. Creo que al final del día se va a imponer la lógica de entender que las complicaciones para llevar adelante esta decisión van a obligar a recular al gobierno de Estados Unidos. A lo mejor no en términos de la aprobación, pero sí en la aplicación en los hechos, en las calles de esta decisión. Pues muchísimas gracias, Pedro Tello, analista en temas económicos. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, por Así es. supuesto, a la senadora Amalia García. Muchas gracias, Amalia, por estar con nosotros. Un placer haberte tenido. Hace Gracias. mucho que no te veíamos. Hace mucho que Espero no que nos vengas veíamos. más. Claro que sí. Y por supuesto, Juan José Lee, economista Muchísimas gracias senior por la de invitación. BBVA Bancomer. Muchas gracias a los tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy, como todos los martes y jueves a las 10:30 de la noche. Nos vemos, que tengan una muy buena semana. Pásenlo bien. Adiós.